Y ya pasamos a informe del rector. Voy a empezar yo con algunos comentarios, aunque no hace mucho del anterior Consejo de Gobierno, siempre hay cosas. Voy a empezar por el bloque de temas que tienen más que ver con la investigación, sin ser para nada exhaustivo. Pero bueno, hoy es el Día de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, creo que lo conocemos todos, y lo es desde, esto lo estableció Naciones Unidas, desde hace 20 años se viene celebrando y se hacen cosas para de alguna manera poner en valor este instrumento que es la ciencia. Y lo estamos haciendo también en la Politécnica. Los premios de investigación que hemos celebrado y concedido este año por primera vez, pues han puesto una fecha próxima a este día, no por casualidad, sino porque queríamos de alguna manera honrar esta celebración. La verdad es que bueno, pues lo que nos ha llegado ha sido francamente grato para todos. Hemos reconocido a muchos de nuestros investigadores e investigadoras y lo seguiremos haciendo, que desde luego son una representación de la ciencia, de la innovación y la transferencia que se hace en esta universidad, que es de una calidad excepcional. Y luego os diré alguna cosa más, pero bueno, de verdad estamos en una posición verdaderamente relevante de la que todos y todas nos tenemos que sentir muy orgullosos. Bueno, hay algún premiado también aquí en el Consejo de Gobierno, están por todas partes, pero bueno, en concreto tenemos aquí a Juan Antonio, que es de los que, como yo digo, colecciona premios. Enhorabuena. Muy bien. Bueno, yo quiero felicitar también por la celebración de este evento de forma especial aquí en el Consejo de Gobierno la labor que han hecho pues desde algunos vicerrectores y vicerrectoras y sus equipos, en particular el vicerrector de Internacionalización y Comunicación, muchas gracias Josécho, la vicerrectora de Investigación, Belén, y el vicerrector de Innovación y Transferencia, Salva. Yo creo que ha salido todo estupendamente, pero seguro que iremos a más. También deciros que esto ha sido más casual, pero ha estado bien. Ayer mismo presentamos aquí en la Politécnica el lanzamiento de la 36ª campaña de investigación antártica. Como decía hoy la prensa, parece que la nueva campaña zarpa desde la UPV. Ha sido una cosa muy interesante. Contamos con la presencia de la ministra de Ciencia e Innovación, que todos la conocéis, Diana Morán. Y bueno, pues con esto lo que pretendemos además es generar más oportunidades y llamar la atención de nuestro colectivo investigador porque, sabéis, las bases de la Antártica de alguna manera son instalaciones científicos singulares de la red que tiene España y ahí hay oportunidades también para trabajar nosotros. También estos días, es casual, pero bueno, hemos renovado la mención de excelencia del Instituto de Tecnología Química, la mención Severo Ochoa. Se perdió por un accidente, fue un tema accidental, no se pudo solicitar la renovación cuando tocaba, pero bueno, se ha recuperado con el gran trabajo que han hecho. Es la máxima distinción que tenemos de nuestros institutos de investigación. Como sabéis, este es un instituto mixto con el CSIC. Y además, por casualidad, y lo comenté el otro día, no sé, en una de las aperturas que he tenido estos días, que bueno, precisamente la noticia me llegó estando conectado en una conferencia con la presidenta del CSIC, con lo cual, bueno, pues fue motivo de alegría y de celebración a ambos lados, ¿no?, de esa conferencia. También otra noticia, esta es más reciente, y es que vamos a celebrar la próxima Asamblea General de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado aquí en la UPV. Vamos a coorganizar con la asociación, obviamente, pero será aquí en la UPV. Deciros, bueno, lo sé desde hace muy pocas fechas, me comentaba el rector de la Universidad de Sevilla que él es actualmente el presidente de esta asociación, que se aprobó por unanimidad, y esto no es porque lo hemos propuesto nosotros pensando en unas fechas muy concretas. De hecho, hemos forzado un poco la celebración de la asamblea, porque como ya anuncié en anteriores consejos de gobierno, en mayo del año que viene, tenemos aquí en Valencia la reunión, el Encuentro Internacional de Rectores de Universidades Iberoamericanas, aquí en Valencia. Entonces, aprovechando esa semana, que es del 8 al 12 de mayo, pues, bueno, de alguna manera convertiremos Valencia y además la UPV en capital, ¿no?, de todo lo que es el sistema universitario iberoamericano, que es enorme. Yo creo que es también una muy buena noticia. Y celebraremos también algún acto de todo esto aquí en la Universidad Politécnica, además de los de la AUIP. También deciros que, coincidiendo precisamente con la celebración del Día de la Ciencia, hoy se entregan
los premios Grisolía, recién creados por la Generalitat Valenciana. Fue una propuesta del presidente, bueno, sabéis que faltó, falleció pues cuando arrancaba el verano, y bueno, pues es un homenaje al profesor Grisolía, que yo creo que se lo merece, y además era una persona muy ligada a nuestra universidad, fue honoris causa. Yo personalmente he tenido en algunos momentos puntuales relación también con él por temas de investigación, y hoy a las 12:30 en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias se entregarán estos premios, y bueno, pues estamos pendientes a ver si resulta que también hay algún galardonado o galardonada de nuestra universidad. Si puedo, llegaré a la entrega. Y luego deciros también, relacionado con la investigación, con la innovación y la transferencia, bueno, pues es una buena noticia, pero que también genera retos amargos con los que tenemos que trabajar, y es que en este momento también es cierto que hay fondos europeos, como sabéis, de reestructuración, de resiliencia. Estamos en una senda ascendente impresionante de captación de recursos. Ya cuando tengamos datos consolidados ya informaremos, pero la verdad es que es espectacular, pero al mismo tiempo nos crea una preocupación porque genera un reto muy importante para la gestión de todos los proyectos que se están consiguiendo. Hasta tal punto que me decía la vicerrectora y el vicerrector que claro, es que lo que está pasando es que incluso algunos grupos, y esto es una gran noticia, que no tenían experiencia en gestión de proyectos, están consiguiendo por primera vez proyectos. Y esto genera un reto todavía más complicado, porque necesitan todavía más ayuda, obviamente. Pero bueno, esto lo abordaremos. Deciros que también en fechas muy recientes hemos tenido ya las primeras noticias claras sobre cuál iba a ser el marco presupuestario del 2023 para empezar a hacer nuestro presupuesto. Ha mencionado ya algo el gerente. No podemos entrar demasiado en detalles, ahora os diré por qué. Pero bueno, en cualquier caso, el escenario para el 23 tiene algunas insuficiencias, os lo digo porque contempla unas partidas para digamos, afrontar los incrementos de masa salarial que hay por incrementos por normativa, y también por los incrementos que hay previstos para el 22 y 23, pero no es suficiente. Y esto, pues elaboramos un escrito, las rectoras y rectores, y se lo remitimos el mismo lunes, este lunes. Llegó al conseller de Hacienda y a la consellera responsable de universidades, y fue el lunes pues porque el borrador lo conocemos, no sé si desde el jueves o el viernes de la semana pasada, o sea, esto es muy reciente. Como ha dicho el gerente, una de las partidas que incorpora este borrador es una partida de unos 97 millones que corresponde a lo que se nos ha abonado al conjunto de las universidades públicas en concepto de deuda histórica este año. Y nos lo decía Jesús, que bueno, en ese borrador aparece con un reparto que, bueno, pues rápidamente se ha dicho que ahí hay un error, tal, esto probablemente va a estar sujeto a corrección. Entonces, al mismo tiempo, ayer hubo una reunión de casi 5 horas, estuvieron los equipos económicos de las universidades, estaba pues el vicerrector de planificación y estaba el gerente con los de las demás universidades, y empezaron a trabajar sobre el borrador de propuesta de futuro plan plurianual de financiación, que lo conocimos anteayer ya por la noche, creo que a unas horas avanzadas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ayer allí se les presentó ya formalmente a los equipos económicos, ya hubo su debate, su discusión, los acuerdos y desacuerdos. Entonces, creo que no es bueno que adelantemos nada, porque esto está en plena negociación, es una cosa que está en discusión, está el IBIE, está la Consellería, pero sí que podemos decir que hay una cosa buena, yo creo que hay que aplaudir y que es buena para nuestra universidad, y es que digamos, la excelencia en investigación, los resultados de investigación van a tener un peso importante en la financiación. Y lo que sabemos por ahora con la aplicación de este borrador es que, bueno, pues a nosotros nos ayuda mucho a, digamos, poder tener una buena financiación. A esto se suma que, bueno, pues está fructificando el trabajo que estamos haciendo toda la comunidad universitaria para tratar de incrementar los créditos matriculados de estudiantes, y eso también nos va a ayudar bastante. Con lo cual, pues bueno, partíamos de una situación muy desfavorable, ya os lo digo, una situación que yo no sé si queréis añadir algo, vicerrector o gerente, pero tiene que ser desde la prudencia de que este es un asunto que está ahora mismo en discusión. Gracias, rector.
Ayer cuando volvía, uno de los compañeros de Consejo de Gobierno me preguntó de dónde vienes y de la reunión esta, y dice, ¿y qué tal? Y digo, es que todavía no lo sé. El documento, o sea, yo creo que hay, como ha dicho ya el rector, hay el IBIE está haciendo un trabajo. Entonces, el componente fundamental del plan plurianual de financiación anterior eran los créditos matriculados, porque incluso la investigación se pagaba en función de los créditos matriculados también. En este caso van a diferenciarlo, eso es bueno, pero es verdad también que hay un componente importante de crédito matriculado y a mí hay un gráfico de resumen que estoy tratando de interpretar todavía, pero hay una caída de un 2% y sobre 1.000 millones un 2% son 20 millones. Quiero decir, eso es lo que yo leo, pero todo demás, la música suena bien. Entonces, bueno, pues ahí habrá que trabajar. Hay una cosa que ocurrió, lo digo antes alguien ha dicho que a lo mejor nos echamos muchas flores, y hay una cosa que no me gusta del plan que proponen, es que nosotros somos los mejores, eso es lo que pone en el plan, y entonces las otras universidades se han enfadado, porque nos califican como mejores, ¿no? Entonces vamos a luchar porque no es que seamos mejores, que lo somos, sino que podemos ser mejores aún y nos tienen que dar margen. Todo desde la prudencia del momento actual, ¿eh? Aquí estamos discutiendo, va a haber un debate y, bueno, sabemos que hay algunas universidades que hay cosas que no las han recibido, en principio no las aceptan. Veremos. Bien, continúo. Bueno, tal y como os anuncié, el pasado 19 de octubre tuvimos la visita del director de la Agencia Estatal de Investigación, de Domènec Espriu. Yo creo que fue una reunión muy útil y, bueno, pues muchos de los directores de estructuras de investigación que estáis aquí pudisteis acudir a un encuentro que tuvimos más abierto con él. Y la verdad es que, bueno, yo creo que este director está haciendo una labor importante y es posible que simplifique algunos procesos respecto a lo que es la gestión de los proyectos de investigación y, en particular, disminuir esa enorme carga y presión que teníamos con todos los requerimientos que nos llegaban a posteriori. También anunciaros que, las agendas pueden cambiar, vendrá el ministro de Universidades a la Politécnica el día 21 de noviembre, queda muy poco. Tendremos una reunión dentro del equipo rectoral con él y luego por la tarde pues vamos a ver si puede entrevistarse con algunos representantes de la comunidad universitaria. Además me lo ha solicitado el ministro, en particular también quiere ver a representantes del estudiantado. Entonces estamos todavía, esto ya os digo, son noticias de hace poco más de 24 horas. Bueno, seguimos trabajando y esto, por supuesto, se resolverá de una manera o de otra con el tema del reconocimiento y pago de antigüedades a determinado profesorado. Está en régimen laboral. Y en este momento sí que os puedo decir que, independientemente de que está avanzando el tema de la firma del convenio colectivo, y parece que esto se va a resolver, pero bueno, esto hay que esperar a que esté resuelto para verdaderamente afirmar. Hemos cursado ya una petición que va a ir a Hacienda a través de la Consellería de Universidades. Esto está enviado para que nos autoricen el pago desde enero del 22, que este es el compromiso, pero nos lo tienen que autorizar, obviamente. Y de la misma manera seguimos trabajando para que pues esas cantidades que quedaron reservadas en el presupuesto de la universidad y que obviamente, porque lo han dicho los jueces, no se pueden utilizar para pagar ninguna retribución salarial, que es aquellas cantidades que eran de la productividad variable académica de los años 19 y 20, no nos olvidemos, pues vamos a estudiar la manera de que repercutan en las mejoras de la docencia y del trabajo en general del PDI, que es lo que además generó estas cantidades. Bueno, seguimos trabajando y bueno, estáis, por supuesto, todos y todas invitados en la preparación del 30 aniversario de IDEAS. Yo creo que va a ser una celebración muy interesante. Esperamos un lleno completo y estamos trabajándola para que sea especialmente bonita y entrañable para todos. También comentaros, creo que lo comenté el otro día en la entrega de los premios de investigación UPV, que se ha constituido, no se ha formalizado como asociación, ni lo pretendemos, un grupo de las universidades españolas más intensivas en investigación. Desde el primer momento hemos estado en ese grupo, en la Universidad Politécnica de Valencia. Posteriormente se ha incorporado también la Universidad de Valencia y, bueno, al final somos 15 universidades de todo el Estado, que yo creo que claramente somos las que tenemos, digamos, los indicadores más altos. Y la idea es trabajar pues, sobre el gran problema que hay de que la legislación
y los propios planes plurianuales de financiación de las distintas comunidades autónomas no tienen realmente en cuenta lo que cuesta investigar en las universidades. Entonces, bueno, la idea es generar propuestas. Esto es fácil de explicar y yo creo que aquí lo entendemos. Ahora, por ejemplo, pues están llegando muchos proyectos de investigación y esos proyectos de investigación no vienen dotados de las cantidades necesarias de dinero para cubrir los indirectos que realmente generan esos proyectos. Estoy hablando de personal, de gasto energético y de otras muchas cosas. Entonces, esto es algo por lo que tenemos que, obviamente, trabajar. También os comenté que estoy como un poco representante de lo que es la parte de enseñanzas técnicas en un grupo que generó la CRUE con el Ministerio para proponer una reforma de los ámbitos de conocimiento, las áreas, y también del decreto de departamentos. Entonces, cuando haya algo muy concreto, os lo contaré, daremos cuenta. Sí que deciros que lo que se pretende es simplificar, y esto es muy difícil, porque siempre la tendencia es al revés, ¿no? Es a atomizar más el tema de las áreas. Y en el caso de los departamentos, pues es una cosa curiosa, porque la LOSU da la opción de que puedan haber o no departamentos. Llega a Pero lo que se está haciendo es un decreto que prevea cuáles serían las condiciones para los departamentos en el caso de que una universidad haya decidido en sus estatutos que hayan departamentos. Entonces, las cosas van por ahí. Y una de las discusiones es, bueno, ¿cuál tiene que ser el número mínimo de profesores a tiempo completo de un departamento? En este momento se está hablando de 40. Esta es la cifra que hay y, bueno, siempre habría que tener en cuenta excepciones. También otra cosa y con esto termino y ya le voy a pasar la palabra a los vicerrectores, que hay otros dos informes. Otra cosa de la que se ha hablado mucho en los medios, lo habréis visto, que es el tema de la ubicación de agencias estatales. En concreto, se está hablando de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial y de la Agencia Estatal del Espacio. Os explico, hay una voluntad política del gobierno español, creo que hablan de hasta 8 o 10 agencias estatales, de ubicarlas en distintos sitios del territorio nacional, y las van a ir sacando. Y salió a primeros de octubre en el BOE una convocatoria para el caso de estas dos agencias. Vamos a ver, yo deciros que tras hablar con la comunidad universitaria y escuchar y tal, yo no he ni apoyado ni no apoyado como rector las candidaturas que habían y que se veían en la prensa. Hay una candidatura en Alicante, como sabéis, para la supervisión de la inteligencia artificial, y otra para el tema del espacio en Elche. Yo me alegraré mucho de que vengan a la Comunitat Valenciana. También hay que poner estas cosas en su sitio. O sea, es que estas agencias, la gente piensa que son agencias de investigación, o en realidad pueden ser organismos mucho más pequeños de lo que uno pueda esperar y muy dedicados a temas administrativos. O sea, que pueden aportar mucho menos que la propia expectativa que están generando. Y el hecho de que no lo haya apoyado, bueno, vamos a ver, si hubiera sido aquí en la ciudad de Valencia, obviamente, pero tampoco está muy claro qué sentido tiene si es en la ciudad de Alicante o en la ciudad de Elche. El apoyo de la Universitat Politécnica de Valencia o de la Universitat de Valencia o de otras. De hecho, al final, bueno, pues lo que ha habido es, bueno, pues nos alegraremos mucho si esto sale adelante. Y si no he sido proactivo en esto, ha sido tras escuchar a nuestro colectivo, representado por los coordinadores, respecto a las cuestiones técnicas que supone apoyar esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Agencia del Espacio, pues, bueno, ha chocado mucho que se proponga Elche con, digamos, llamémosle, potencia y capacidad que hay en el entorno de la ciudad de Valencia, no solo en la Universitat Politécnica de Valencia, también en la Universitat de Valencia. Aquí, bueno, tenemos ingeniería aeroespacial, por supuesto, tenemos el Consorcio Espacial Valenciano, tenemos algún instituto que incluso trabaja en la construcción de picosatélites y más cosas, y en la Universidad de Valencia lo mismo. Entonces, pues realmente sorprendente, ¿no?, que se piense que se dan las cuestiones técnicas para la candidatura de Elche, y me alegraré mucho si toca. Yo creo que al final, y esto lo puedo decir en público, va a primar mucho el criterio político, independientemente de lo que dice el BOE. Eso sí, vamos a estar atentos a otras posibles candidaturas que salgan para las futuras agencias que se van a deslocalizar, pero simplemente que supierais un poco lo que está pasando, porque han salido cosas en los medios
Y bueno, pues ya sabéis que los medios a veces también tratan de adivinar, ¿no?, cuál es la realidad y no la conocen verdaderamente. Y ya con esto cierro mi parte, luego en ruegos y preguntas pues vemos lo que queráis y voy a pasar la palabra, si acaso, primero al vicerrector de Planificación, que nos iba a hacer una breve síntesis sobre el tema del IA, y luego ya la vicerrectora de Estudiantes, que ya estás aquí. ¿O quieres empezar tú primero? Si ya estás, pues nada, empezamos con el informe de matrícula. Adelante, Esther. Gracias, rector. Voy a compartir la pantalla por Teams. Vale. Sí que se ve. Muy bien, bueno, pues como todos los años, llegado este momento y dado que el 15 de octubre se consolidan los datos de matrícula de grado y máster en las universidades públicas valencianas, y es hasta ese momento también hasta el cual debemos seguir llamando estudiantes de las listas de espera si quedan vacantes, y ese es el acuerdo que hay en todas las universidades públicas, pues ahora podemos pasar ya a hacer el análisis de cómo ha quedado la matrícula en grado y máster. Bueno, en primer lugar, en esta gráfica se muestra la evolución en el tiempo de la oferta de plazas, que es la columna de color azul celeste, y la matrícula de nuevo ingreso, matrícula consolidada a 15 de octubre, que es la línea negra. Observamos que este año hemos tenido un récord histórico de matrícula con 5.685 estudiantes. Supone un incremento respecto al curso anterior del 10,5%. Es el incremento más fuerte que hemos tenido desde que se implantaron los grados. Los dos últimos años habíamos tenido incrementos muy altos, del 5,9 el curso anterior y del 4,4 en el 2021, pero nunca habíamos tenido un incremento superior al 10%. Si nos fijamos respecto al inicio de los grados en el curso 2010-11, el incremento de matrícula de nuevo ingreso es de casi el 15% y el incremento de plazas de oferta de nuevo ingreso es del 5,7%. Luego, los números de la UPV en grado, en admisión y matrícula de nuevo ingreso en grado, están mejorando. En cuanto a la evolución de esta matrícula, si distinguimos por los distintos ámbitos de conocimiento, bueno, pues observamos que todos ellos, tanto industrial y aeronáutica, como TIC, como arquitectura, ingeniería civil y edificación, sociales, agroalimentaria y forestal y salud, todos se han producido incrementos respecto al curso anterior. Solamente ha habido dos ámbitos en los cuales ha bajado ligeramente la matrícula de nuevo ingreso, que son artes y humanidades y ciencias, pero en general el dato global es bueno. Hemos ofertado este curso 43 grados, 2 más que el año pasado. Han entrado los 2 grados nuevos de Ingeniería Informática Industrial y Robótica y el grado en Gestión del Transporte y la Logística. En estos grados, los títulos que tienen una matrícula igual o superior a 75 estudiantes en Vera y igual o superior a 50 en Alcoy y en Gandía son de 36 grados de los 43, y 33 de ellos tienen una tasa de matrícula superior al 95%, es decir, se considera que han cubierto la oferta de plazas, algunos de ellos muy por encima, con cifras bastante por encima del 100%. Solamente hay 10 grados que nos han quedado, y son los que aparecen en la tabla, que no alcanzan esa tasa de matrícula igual o superior al 95%. De estos 10 grados, realmente los 4 primeros tienen una tasa superior al 90%. Y nos han quedado por debajo del 90%, bueno, pues 6 grados, 2 de ellos en la EPSA, luego Ciencias Ambientales en Gandía, Geomática en Vera y también Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen en Gandía y Turismo. Respecto a las 10 titulaciones de la UPV de grado con mayor número de estudiantes matriculados, bueno, pues los aparecen en la tabla, y tenemos en primer lugar con la matrícula total el grado en Fundamentos de Arquitectura con 410 estudiantes, Ingeniería Informática con 385, se ha quedado 15 por debajo de su oferta, a pesar de tener lista de espera, pero a partir del 15 de octubre hay el acuerdo de no seguir llamando a estudiantes de lista de espera. Esto nos lleva, por ejemplo, a pensar sobre la sobreoferta. Debemos incrementar un poco la sobreoferta que hacemos en primera llamada en titulaciones con mucha demanda, porque luego hay fluctuaciones de matrícula.
Y luego, bueno, pues podéis ver también Bellas Artes, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Diseño Arquitectónico de Interiores, Arquitectura Técnica, Administración y Dirección de Empresas, Telecomunicación, Mecánica y Electrónica Industrial y Automática. Son las 10 titulaciones que superan los 150 estudiantes de nuevo ingreso. Respecto de las preferencias de matrícula, los últimos años, aquí en esta gráfica se representa el porcentaje de estudiantes que se han matriculado en su primera opción, en la curva azul, y en su primera o segunda opción, en la curva amarilla o naranja. Este valor ha bajado respecto de otros años. Bueno, este año se ha incrementado un poquito en primera preferencia, pero es verdad que ahora cada vez más se está orientando a los estudiantes a que cuando seleccionan los 20 títulos en preinscripción, seleccionen de acuerdo a sus preferencias, no a la nota que creen que tienen y en qué título van a entrar, porque antes había un poco la manía del estudiantado de no, como yo no voy a llegar, no lo voy a poner en primera opción este título, y ahora se está orientando al contrario, que pon primero lo que más te guste, porque luego si no las llamadas te quedas fuera de la lista de espera y nunca vas a poder entrar. Entonces esto sí que es una de las causas que está afectando a este porcentaje de matrícula en primera o segunda preferencia. Las titulaciones que cubren al menos el 95% de su matrícula con alumnos que habían seleccionado esa titulación en primera o segunda preferencia son las 6 que aparecen en pantalla: Comunicación Audiovisual, Aeroespacial, Matemáticas con Informática, Bellas Artes, Diseño y Tecnologías Creativas e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Y luego las titulaciones cuya primera o segunda preferencia no alcanza el 50% son ambientales, ingeniería química e ingeniería en geomática y topográfica. Es decir, que son alumnos, aquí es donde tenemos un mayor riesgo de abandono luego también de los estudiantes. En esta gráfica se puede ver el orden de las titulaciones de grado en función de la nota de admisión. No se ha ordenado por nota de corte oficial, que sería la columna roja, sino que se ha ordenado por nota de corte del alumno que entra en la posición 50, porque como hay titulaciones que ofrecen muchas plazas y titulaciones que ofrecen menos, en otros consejos de gobierno ya se había recomendado que viéramos un valor que fuera independiente del número de plazas ofertadas en cada título. Entonces se ha ordenado en función de la nota de corte del estudiante que hace la posición 50, que entra en posición 50. Y así vemos, bueno, pues que tenemos en las primeras posiciones Ingeniería Aeroespacial, Biotecnología, Ingeniería Biomédica, también el PARS de Ingeniería Aeronáutica y luego Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería Física, Diseño y Tecnologías Creativas. Si nos fijamos en en los 4 primeros rankings, pues prácticamente da igual ordenar por nota de corte o por posición 50 o incluso posición 75, porque están ocupando las primeras posiciones. Aquí vemos algunos valores anómalos, por ejemplo, el PARS de Arquitectura, donde la nota de corte es muy baja en comparación con la nota que ha entrado en posición 50 o 75, y esto se debe al hecho de que hay 2 titulaciones, bueno, 3, que en los PARS se ofrecieron muchas más plazas que en el grado, que fueron el grado en Fundamentos de Arquitectura, el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y el grado en Ingeniería Química de aquí de Vera, donde se tomó la decisión por parte de las juntas de centro de apostar más por el número de plazas en PARS que en grado. Entonces eso generó una disfunción en la asignación de plazas que luego se pudo corregir tirando las listas de espera de grado y no de PARS conforme se iban haciendo llamamientos. Pero bueno, esto hace que las notas de corte este año sean un poco raras, ya que en los PARS en general hemos ofertado pocas plazas, hemos ofertado 12 PARS, la mayoría con pocas plazas, y 3 de ellos con muchas plazas, que son los 3 que vemos aquí con valores también anómalos. Lo mismo, si ordenamos las titulaciones, aquí la línea roja marcaría el orden de las titulaciones por nota de corte oficial, que es el punto rojo, pues también está en primer lugar Aeroespacial, el PARS de Aeronáutica, Biotecnología, Biomédica, Ingeniería en Tecnologías Industriales y Ingeniería Física. Y luego pues vemos que las barras que se pasan por arriba es porque en ese caso estarían en una posición peor de la que están aquí si ordenaran, en una posición peor de la que están aquí si ordenáramos por el estudiante que ha entrado en posición 50 y no por nota de corte. Respecto de los PARS, de los programas consecutivos de grado más máster, este ha sido el primer año que se han ofertado, y a la vez que se han ofertado los PARS se ha dejado de ofrecer en preinscripción la posibilidad de que los estudiantes marcaran el TIC que teníamos antes de reserva de plaza en el máster asociado al grado de referencia.
Desde el año 2018-19 hasta el curso pasado, los estudiantes que se preinscribían en algunos de los grados de referencia para un máster habilitante o asimilado podía marcar la reserva de plaza en máster. Y a su vez, este ha sido el primer año que nos han entrado alumnos en máster que en su día marcaron esa intención de hacer el máster, porque se les decía que se les garantizaba la plaza, pero que ellos podían renunciar y no hacer el máster si querían. Entonces, si vemos un poco cómo ha funcionado esa matrícula en máster este año respecto a la intención de matrícula que mostraron en el curso 18-19 cuando hicieron la preinscripción, pues tenemos el resultado en esta tabla. Si nos fijamos en la última fila, que sería el total de la UPV, para todas las titulaciones que ofrecían en su día el programa consecutivo de grado más máster en 2018, pues de los 1.510 estudiantes que marcaron la opción de reserva de plaza en máster asociado a su grado, al que se estaban preinscribiendo, esto era un 80% del estudiantado total que se preinscribió en la UPV. De estos 1.510 alumnos han finalizado sus estudios en el curso 21-22, sus estudios de grado 568 que marcaran el TIC de reserva de plaza en máster, y se han matriculado en un máster habilitante 263 de los que han finalizado. Es decir, solo el 46% de los estudiantes que han finalizado el grado y marcaron reserva de plaza han continuado con un máster. Este 46 es un valor medio con oscilaciones muy fuertes, desde un 0, por ejemplo, de los estudiantes de grado de informática de Alcoy hasta un 100% de los estudiantes del grado de ingeniería civil de aquí. Y luego, bueno, pues con valores en torno al 80 o 90, pues en GITI, en geomática o en agroalimentaria. Sorprende también, aquí hay que hacer un estudio, por ejemplo, el grado de Ingeniería Aeroespacial con la continuidad en su máster, solo un 48% de estudiantes, o el grado en Teleco con un 60% de estudiantes, y bueno, pues tenemos que ver cómo fidelizar a esos estudiantes de grado para que hagan el máster habilitante. Esta información está desagregada para todos los años. Bueno, realmente en esta gráfica no es exactamente la misma información. Esta gráfica lo que está mostrando es de todos los estudiantes que hacen el grado y se gradúan, cuántos luego continúan con un máster habilitante, aunque no hayan marcado la opción en preinscripción. Si nos fijamos, está desde el año 2013-14 hasta los egresados en el curso 2021-22. Si nos fijamos en la última franja, en la columna de la derecha, donde tenemos todos los grados, desde el grado en Ingeniería Agroalimentaria en color verde oscuro hasta el grado en Fundamentos de Arquitectura, el verde claro, bueno, pues observamos que hay 3 títulos que más o menos todos los años despuntan en cuanto al porcentaje de estudiantes que continúan con el máster, que son el color azul celeste, que es el grado en Ingeniería en Tecnología Industrial, que supera el 70%, el color gris, que es el grado en Ingeniería Civil, que también se acerca al 80%, y el grado en Fundamentos de Arquitectura, que es el color verde, que supera el 80%. Estos son los 3 grados que más están fidelizando a los estudiantes a realizar el máster habilitante una vez finalizado su grado. Y bueno, la media de la UPV vemos que no llega al 50%. Y luego, respecto de la matrícula este año de los grados que llevan asociado un PARS, pues en esta gráfica vemos que la mayor parte de los estudiantes de nuevo ingreso están matriculados en el grado correspondiente, y un porcentaje más pequeño, que es la columna azul, en el PARS. Solamente se produce discrepancia entre grado y PARS para aquellas titulaciones que hemos ofertado muchísimas más plazas en PARS, como son Fundamentos de Arquitectura, Ingeniería Química y grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Debemos hacer una revisión de la oferta de plazas que se está haciendo en grado y PARS para la próxima oferta y evitar estos desajustes tan fuertes. Finalmente, respecto al abandono inicial en grado, en esta curva se está mostrando el porcentaje de abandono inicial de los distintos grados de la UPV. El abandono inicial lo define el Ministerio y se establece como el número de estudiantes que abandonan 2 años después de haber iniciado sus estudios en la UPV. Es decir, si se matricularon en el curso 2017-18, pues si en el 18-19 no siguen y en el 19-20 tampoco, ese alumno ya cuenta como que no va, que lo ha dejado para siempre. Entonces vemos que tenemos ciertas titulaciones con un grado de abandono superior al 20%, y por tanto, pues algunas, como por ejemplo el grado en Ingeniería de Obras Públicas, ya ha dejado de ofertarse, este año no lo hemos ofertado, y otras, bueno, pues hay que ver qué acciones se hacen. También está muy relacionado con los estudiantes que están entrando en estas titulaciones en preferencias que no son la suya, que no son ni su primera, ni su segunda, ni su tercera preferencia. Y luego tenemos pues ciertas titulaciones donde el porcentaje de abandono está por debajo del 10%, como puede ser Ciencia de Datos, Diseño y Tecnologías Creativas, Aeroespacial,
o ingeniería mecánica, entre otras. Si cogemos la evolución del abandono inicial en grados promedio de los últimos años, bueno, aquí veis en rojo la matrícula de nuevo ingreso, en azul el número de estudiantes que a los 2 años de ingresar abandonan, y la curva pues nos está marcando ese porcentaje de abandono que, como vemos, los últimos años ha estado en torno al 15%, solamente hubo una caída el año pasado que disminuyó este valor, y es verdad que ese valor de disminución del abandono de los que entraron en 2019, los estudiantes que entraron en 2019, en 2020 sufrieron la pandemia, y entonces achacaron en algunos casos que no les fuera bien a la pandemia, y por tanto han continuado y no ha habido tanto abandono como otros años. Si nos comparamos con el resto de universidades públicas de la Comunidad Valenciana, bueno, pues estamos en el mismo orden de magnitud, un 15,9, y con respecto al resto de universidades públicas y presenciales españolas, estamos un punto por debajo. Si incluimos aquí el porcentaje de abandono en las no presenciales, esto sube mucho. El abandono en las universidades no presenciales supera el 21%. Algunas conclusiones respecto al grado. Respecto a la oferta total en centros propios para este curso ha sido de 43 grados, 15 dobles grados y 12 PARs. El número de plazas ofertadas en estudios de grado en centros propios ha sido de 4.290, 277 en doble grado y 920 en PARs. Y todos los títulos, incluidos los dobles grados, han cubierto su oferta de plazas con los estudiantes preinscritos en la convocatoria ordinaria, a excepción de 4 PARs. Respecto a la demanda, hemos tenido un incremento sostenido de solicitudes totales. Este año ha sido de un 8%, con un valor histórico récord de 53.228 solicitudes. Y bueno, pues se mantiene también la tendencia en relación con el aumento de solicitudes en primera preferencia, que ha sido un 1,7 superior respecto al curso anterior. Y si nos fijamos respecto al curso 2013-14, que es desde el momento en que hay una fase única de preinscripción, es decir, que ya no está la fase separada, sino que ya todos los alumnos se preinscriben a la vez, tanto los que hacen selectivo en junio como los que lo hacen en julio. Bueno, pues el incremento de solicitudes totales es del 71% respecto al año 2013 y de primera preferencia del 66% en los últimos 10 años. Respecto de la matrícula, como decía al principio, la matrícula de nuevo ingreso en el curso 22-23 de la UPV ha tenido un incremento histórico respecto al curso anterior y también en valor absoluto respecto al inicio de los grados, con un incremento del 10,5% y respecto al año anterior, y de un 14,8% respecto al curso 2010-11. En este curso tenemos 10 grados de los 43 con una tasa de matrícula inferior al 95%. No obstante, tenemos que ha aumentado a 36 el número de títulos que han matriculado al menos a 75 estudiantes en Vera y a 50 estudiantes en Gandía o en Alcoy. El año pasado fueron 30 en lugar de 36. Y con respecto al curso anterior, bueno, pues ya hemos visto antes la gráfica, los incrementos de matrícula han sido significativos en todos los ámbitos excepto en 2. Respecto de PARs, hemos comentado ya la oferta desigual de plazas entre grado y PARs y que tendremos que revisar para este año. Y respecto al abandono, acabamos de ver que estamos con cifras de abandono similares a las del resto de universidades públicas. Debemos revisar como conclusión la oferta de PARs y grados vinculados para este curso y, bueno, y revisar también esa posible sobrematrícula en titulaciones que tienen lista de espera, y sabemos que tienen lista de espera todos los años y nos han quedado algunas plazas vacantes después del 15 de octubre, lo cual no debería pasar. Entramos en la matrícula de máster. En esta gráfica se muestra con las barras azules los alumnos de nuevo ingreso matriculados en máster. Tenemos también un récord histórico de matrícula en máster con 2.772 estudiantes matriculados para 76 másteres ofertados. Aquí podéis ver la matrícula en másteres no habilitantes en azul y en másteres habilitantes en rojo, donde vemos que la matrícula en máster habilitante más o menos viene siendo más o menos constante desde el curso 2017-18, con ligeros incrementos. Este último año también hemos tenido un valor histórico, tanto en no habilitante como en habilitante. Y bueno, pues decir que hemos ofertado 76 másteres, que tenemos 53 de ellos con una matrícula nuevo ingreso igual o superior a 20, y 6 de ellos que debemos revisar, puesto que no han llegado a 10 estudiantes matriculados. 19 títulos cubren su matrícula con primeras preferencias, 42 lo están cubriendo con estudiantes en primera o segunda preferencia,
y el número de títulos que supera el 95% de matrículas en primera o segunda preferencia es de 55. Y como veis ahí, la mayor parte, es cierto que en máster la mayor parte de los estudiantes consiguen matricularse o bien en su primera o segunda preferencia, 94 y casi 99% si miramos primera y segunda preferencia. ¿Qué títulos tienen menos de 10 estudiantes en máster este año? Los 6 títulos que aparecen sombreados en color gris en la última columna, que son acuicultura, ingeniería acústica, ingeniería de montes, sistemas inteligentes de transporte, seguridad nuclear y protección radiológica y seguridad industrial y medio ambiente. Hay un título que se ha recuperado respecto al curso 2021, que ha sido el título de evaluación y seguimiento ambiental en ecosistemas marinos y costeros, llegando este curso a los 20 estudiantes. Por tanto, aquí las RTs deben prestar atención a estas titulaciones. Respecto de los títulos de máster con una tasa de matrícula inferior al 60%, respecto de la oferta oficial, aparecen 11 títulos, uno de ellos interuniversitario, son los que se ven en pantalla. Vemos que tenemos los más bajitos, bueno, pues son los que antes veíamos, y alguno más que aparece por aquí abajo: ingeniería de montes, acuicultura, sistemas inteligentes de transporte, ingeniería del hormigón, economía agroalimentaria y medio ambiente, y seguridad nuclear y protección. Todos ellos están como en un 40% o menos. Y luego entre el 40 y 60, biomédica, ganadería de precisión, conservación del patrimonio, ingeniería acústica y mecánica de fluidos computacional. Másteres con una tasa de matrícula superior al 110%, pues tenemos 9 másteres, un interuniversitario, el de dirección financiera y fiscal. Estos incrementos por encima del 100%, cuando las plazas ofertadas son muy pequeñas, con un poco más que matricules ya te estás pasando mucho. Entonces, tampoco debemos sorprendernos mucho si tenemos 22 plazas ofertadas. Bueno, pues cuando matriculamos a 29 alumnos, que es lo que pasa al sumar la fase 1, 2 y 3, ya nos hemos puesto en un 130% de matrícula. Puede que haya alguna oscilación después del 15 de octubre. El alumnado de máster puede que todavía alguno baje, pero nosotros ya hemos consolidado datos y estos son los que con los que se trabaja. Y luego, si vamos a valor absoluto, de las 10 titulaciones de máster con mayor número de estudiantes matriculados, bueno, pues tenemos el máster de Ingeniería Industrial con 281, que aunque no ha cubierto su oferta oficial, que son 300, pues es el que más estudiantes ha matriculado este año. 255 en Arquitectura, que tampoco ha alcanzado la oferta. Aeronáutica cubre su oferta con 101, Producción Artística con 98, Teleco con 68, también le falta algo para llegar a la oferta. Agronómica y Caminos, Canales y Puertos también se quedan por debajo de su oferta, pero están entre los 10 con mayor número de estudiantes. Y luego tenemos Arquitectura Avanzada del Paisaje, Urbanismo y Diseño, Ingeniería de Edificación e Ingeniería Química. Másteres con mayor porcentaje de abandono inicial. Tenemos aquí los datos promedio desde el año 2012 hasta el 2020, y estos son los másteres con un porcentaje de abandono entre el 18 y el 45%. Entonces, en estos másteres hay que prestar especial atención al abandono de los estudiantes. Y este es el promedio de abandono de los másteres habilitantes. Como vemos, el abandono en los másteres habilitantes es muy bajo, en todos ellos está por debajo del 10%, excepto en el máster en Ingeniería Geomática, el cual también tenemos que prestar atención y ver qué está pasando con esos estudiantes en ese máster, que a los 2 años de haberse matriculado no continúan matriculados en él, y en el resto pues tenemos unos valores de abandono muy bajos. Y aquí vemos el conjunto total de todos los másteres, la evolución a lo largo de los años, el promedio. Bueno, pues hemos estado moviéndonos en torno a un 8% de media, y este año el promedio de abandono inicial de los estudiantes que se matricularon en 2020 y que no se han matriculado en el curso 2022, pues ha ascendido al 11,2%. Si nos comparamos en la cohorte 2017-18 con respecto, que es la última que hay publicada por el Ministerio para el resto del sistema universitario español y para el resto de universidades públicas valencianas, pues estamos por debajo tanto de las públicas presenciales valencianas como de las públicas del sistema universitario español presenciales. Estamos en una media de 6,2 frente a 8,1 y 11,6. Las conclusiones de máster son que la matrícula total ha registrado un incremento del 8% respecto al curso anterior, con un total de 2.772 estudiantes, el valor más alto de la serie histórica. La matrícula en másteres habilitantes se mantiene prácticamente igual que el curso anterior, solo ha crecido un 3,6%.
Y luego, de los 76 másteres ofertados, 53 tienen 20 o más estudiantes de nuevo ingreso y 39 de los 76 alcanzan una tasa de matrícula igual o superior al 90%. Luego, señalar aquí que la iniciativa de haber realizado este curso, la prescripción en 3 fases, esas 2 primeras fases que hemos hecho, fase 1 y fase 2, con matrícula en junio y julio, que es lo que ha diferenciado respecto a otros años, ha supuesto que el 92% del total de estudiantes matriculados en máster hayan formalizado la matrícula en la UPV en el mes de julio. Anteriormente solo teníamos un 82% de matrículas formalizadas en julio. Esto es muy positivo para la fidelización del estudiante y esa variabilidad que se produce, si no luego, de matrícula. Y bueno, el resto, respecto de las tasas de abandono, son significativamente más bajas que en grado. Respecto a la Comunidad Valenciana y el sistema público español, estamos por debajo también. Y bueno, pues aunque la matrícula total en algunos títulos es baja, en general la situación de los títulos de máster ha mejorado respecto a otros años, pero debemos mantener y reforzar actuaciones de difusión para aumentar la demanda de este tipo de estudios, analizar distintas acciones de captación. Podemos ganar muchos estudiantes nuevos de máster de otras comunidades o de otros países. Y bueno, en general, revisar también la sostenibilidad de los títulos que tienen una demanda muy baja, como hemos visto que hay 5 o 6 títulos que debemos plantearnos qué hacer con ellos. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, vicerrectora. La verdad es que los resultados son muy buenos, como ya percibíamos cuando teníamos ya números provisionales y bueno, nos afianzan y las políticas y el esfuerzo que estamos haciendo desde, yo creo que todos los rincones de la universidad, pues de alguna manera han dado frutos, además en un escenario desfavorable, porque sabemos que había disminuido el número de estudiantes que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad, o sea, el escenario no es bueno, y parece que el escenario demográfico que se avecina en el 25 va a ser mucho peor, con lo cual, bueno, pues tenemos que, por una parte, bueno, nuestras redes de captación tienen que llegar lo más lejos posible y tenemos que competir en mayor medida con el entorno y tratar de fomentar las vocaciones STEAM, que llamamos aquí, que esto es fundamental porque sabemos además que hay falta de profesionales en estos ámbitos y en particular hay que fomentarlo entre las mujeres, que es donde han caído más. Bueno, pues le doy la palabra ahora al vicerrector de Planificación, a José P., pero eso en ruegos y preguntas. Okay. Vale. Gracias, rector. Voy a tratar de permitir que podáis interpretar los datos que tenéis, básicamente, ¿no? El informe del IA, bueno, como decíamos antes, la UPV cuenta con indicadores, muchos indicadores, y específicamente tenemos unas métricas que combinan muchos indicadores, muchos valores, que son los indicadores de actividad docente investigadora, que yo creo que todos estamos de acuerdo con que en los últimos lustros eso ha ido modificando nuestra manera de entender la universidad y nuestra manera de trabajar. Y entonces hace ya en el 2014 se aprobó, en Consejo de Gobierno se aprobó un indicador que es el IA, que anualmente se presentaba después del cálculo. Es verdad que no lo presentamos en mayo, que es cuando habitualmente se presentaba, porque de alguna manera entendíamos que entendí yo personalmente que la función fundamental del IA era la asignación de capacidad docente en la NOA, con la famosa beta y tal, pero como eso ya no existía, pues no aportaba. Pero es verdad también que ha habido grupos de investigación que han pedido ver cuáles son los datos de este año. Y entonces, bueno, este es el indicador, ¿no? O sea, el indicador de IA es un indicador que es realmente complicado de interpretar, porque no solo agrega cosas que vienen de orígenes muy distintos, sino que además las agrega para años muy diferentes, ¿no? Pero bueno, es verdad que mirando algunas cositas algo sí que se ve, ¿no? O sea, durante los últimos años hemos bajado el número de PDI, subiendo el PDI mujer, con lo cual hemos mejorado un pelín ese indicador que tenemos tan mal, ¿no? Bueno, tan mal, que tenemos como lo tenemos, que es ese número, ¿no? Y sin embargo el IA ha subido, ¿no? Entonces eso, a partir de ahí,
baja el número de personas pero sube el IAA total, en principio eso llama un poquito la atención, así es que bueno, se van haciendo análisis y vemos bueno, pues como el número de mujeres sube y eso aparentemente no tiene nada que ver, bueno, no tendría que tener nada que ver, pero sí que se ha producido un cambio de plantilla porque antes teníamos más asociados que ahora y ahora tenemos más catedráticos y titulares de universidad que antes, ¿no? Entonces eso ha cambiado la estructura de la plantilla y ha tenido impacto, puede haber tenido impacto también en la estructura del valor del IAA, ¿no? Luego otra cosa que ha cambiado en los últimos años es que el IAD se ha mantenido razonablemente constante, con el pico que en el año 2021, fruto de la pandemia y de algunas medidas que se tomaron, subió como un 10%. Sin embargo, vuelto a la normalidad, el IAD vuelve a la posición estable en la que se encuentra, alrededor del 44%, mientras que el VAIP ha subido mucho, ¿no? La productividad investigadora o la manera que tenemos de medir la productividad. Ha habido cambios en el IAI que pueden haber producido, que pueden haber cambiado ese valor, ¿no? El IA por año, entonces cuando solo llevas, cuando los valores absolutos, ¿no? O más o menos absolutos, de los créditos, el IAD y el VAIP, lo llevas a indicadores de actividad en sus diferentes componentes, se ve como bueno, pues el IAAI ha pasado de 0,24 a 0,34 desde el 2016 al 2022, que es un crecimiento importante, 10 puntos sobre 24, mientras que el IAD se mantiene en ese 70 en el que inicialmente se había diseñado el sistema. Como todos recordaréis, el IA normalizado, aunque ahí pone solo 1 y no aporta información, eso simplemente para recordar que el IA normalizado de la universidad tiene que ser 1 porque así se definió y se definió en general, ¿no? Con lo cual, en esa normalización ahora mismo se acaba de producir un desequilibrio porque cuando se normaliza en función de unas fórmulas que fueron diseñadas hace años para otros valores, ¿no? Si analizamos la dedicación por categoría según expresa el IAA y por categoría profesional, bueno, pues lo que vemos es que, y también en esta tabla podéis ver también la evolución a lo largo de los años, en esta misma slide, pero bueno, lo que vemos es una cosa que podríamos suponer, ¿no? Los catedráticos de universidad dedican, según la puntuación que tienen en el IAA, si es que el IAA mide realmente la actividad, dedican un 40% de su tiempo a la docencia y un poquito más a la investigación, y también está en gestión, pero sin embargo los asociados pues solo les contamos la docencia, tanto si la tienen como si no, o sea, pues solo les contamos la docencia tanto si tienen como si no investigación, ¿no? Me pidió la vicerrectora, me pidió que hiciera una comparativa a ver si el sexo influía en los porcentajes de dedicación. Bueno, hay algunas pequeñas diferencias en colectivos que son muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, los denominados eméritos, que bueno, que no es representativo. Cuando miras, pues no hay tanta gente, y entonces cuando miras quiénes son, pues entiendes qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero es una buena no noticia que en la Universidad Politécnica de Valencia no hay diferencia en la dedicación que se pueda atribuir al sexo, ¿no? Como estábamos con el tema del plan plurianual de financiación y eso, se nos ocurrió que podíamos hacer un análisis tratando de interpretar si el índice de actividad académica, que es con el que nosotros nos medimos, tiene relación con los créditos matriculados, que es con lo que nos mide la Generalitat Valenciana, ¿no? Porque insisto que en el plan plurianual de financiación anterior, el que probablemente cambie, que nunca se aplicó, pero básicamente la investigación era proporcional a los créditos matriculados, ¿no? La forma de las nubes de puntos pues ya nos indica que no hay mucha relación entre el número que tienes de... Bueno, hay una
bueno, no sé si hay mucha relación o no, ahí tenéis unos puntos que cada uno interprete lo que vea, ¿no? Sí que se ve claramente que los asociados tienen menos de un punto de IAA, porque como no les contamos nada más que la docencia, pues entonces eso es esa nube de azul, ¿no? Y los rojos, que son las personas más numerosas de esta universidad, que son los titulares de universidad, con los datos con los que lo hicimos, pues son los que dominan el esto, pero yo creo que es porque son rojos y es el último color, o sea, tampoco creo que pueda sacar mucha más información de ahí. Claro, nosotros nos miden por créditos matriculados, pero a nosotros nos medimos por créditos impartidos y sabéis que tengo la manía de distinguir entre esas dos cosas, que la división entre uno y otro es el tamaño medio de grupo y, por tanto, la posición en esta tabla te indicaría básicamente cuál es el tamaño medio de grupo al que se enfrentan las personas de la universidad. Tener en cuenta que esto es antes de haber aplicado el 24, estamos hablando de los datos del año anterior. Pero yo creo que sí que es una cosa que tenemos que yo creo que todos sabemos, pero que hay que mirarlo con los datos, ¿no? Porque si os ponéis, por ejemplo, en el 20, en la CISA de 20, hay gente que está, bueno, concretamente en el 20, hay gente que está por 400. Créditos matriculados sería que dan 20 créditos, pero solo a 20 personas, ¿no? Mientras que en esa misma columna tiras para arriba y te encuentras a alguien que está con 1.400, que son 20 créditos, pero a 70 personas, ¿no? Eso no es ni de lejos la misma carga de trabajo. Yo creo que eso es una de esas cosas que podríamos mirar, ¿no? Y también es interesante ver ya cómo la nube ya se dispersa y que tanto nuestro indicador mide otras muchas cosas aparte de los créditos impartidos, que cuando lo vemos por categorías, ¿no? Aunque sí que hay unas ciertas lógicas por categorías, y separado por tipo de IAA, ¿no? Hay IAI, IAD, entonces, por ejemplo, en la vertical del IAI, del 0, en la vertical del 0 hay un montón de azulitos, que son los asociados que van directamente a 0, y en la vertical del 1,30 y algo, lo que tenemos es gente que satura el IAI, es decir, tienen más VIP, pero la propia fórmula lo satura, ¿no? Y la nube ya se dispersa completamente cuando en lugar de créditos impartidos miramos créditos matriculados. Yo creo que eso es una de esas cosas que tendríamos que revisar, ¿no? Luego, no voy a entrar en el detalle, simplemente os explico, desde luego que no voy a entrar en el detalle, simplemente os explico la lógica respecto a informes de años anteriores. He incorporado con estos preciosos colores que le he conseguido sacar al Python, le he incorporado una que diferencie el IAD, el IAI y el IAG, de tal manera que, bueno, pues esos gráficos que tradicionalmente se han sacado ordenando de mayor a menor según IAS promedio por centro, pues también nos permite entender que no es tanto la actividad docente lo que es diferente, aunque hay unas pequeñas desviaciones, sino lo que es relevante es, o sea, lo que marca la diferencia realmente es la actividad investigadora. Y esa actividad investigadora, además, cuando la miras con detalle, descubres que tiene que ver con la composición de la plantilla, ¿no? O sea, es decir, claro, evidentemente, cuantos más tiempos parciales tiene una determinada estructura, pues menos posibilidades de tener puntos de IAI hay, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis todos los datos. Hay una cosa que he aprendido mientras hacíamos este ejercicio, y es que tenemos que llegar a un acuerdo entre todos, cuáles son los acrónimos de las escuelas, de los departamentos y de las estructuras, para que podamos hacer los análisis bien, porque si no esto es un follón. Y hay que llegar al acuerdo sobre los acrónimos y los nombres. Para los centros y algunas RTs está claro porque el RUC dice cuál es el nombre, pero para otros no. Entonces, esa disparidad, hay determinados departamentos que en diferentes tablas de la universidad tienen hasta 5 nombres diferentes, ¿no? O escritos de maneras distintas. Luego he hecho otra cosa, que este era un ejercicio también que ha aportado una cierta información y lo he mantenido simplemente para recalcar el mensaje. A nosotros nos pagan más por dar clases de máster que por dar clases de grado. Entonces, a veces nos quejamos cuando decimos que hay que hacer grupos más grandes de grado para que salgan sostenibles la docencia, pero es que nos estamos empeñando en proponer grados. Todo el mundo propone grados, una y otra vez propone grados. Claro, los grados van con un montón de alumnos en clase. O sea, esto es lo que hay, ¿no? Y sin embargo nos pagan más por másteres que por grados. Por eso he mantenido el gráfico ahí. Y luego con las estructuras, bueno, pues tenemos de estructuras de investigación, tenemos 3 estructuras que hemos separado: las estructuras que son institutos, las estructuras que son ENCIS y las estructuras que son departamentos como
como instituto, ¿no? Que eso también da una visión diferente de cómo es la universidad y de cómo ha ido cambiando, ¿no? Y como conclusiones en general, si queremos seguir utilizando el IAA, este o otro, en cualquier caso hay que cambiarlo porque la salida de escala del BAIP hace que los trabajos que en su momento hicieron Pedro Miguel y Miguel Martínez Iranzo y Ángel, supongo que está implicado también en tratar de sacar aquellas estadísticas, claro, al salirse de escala por la subida brutal que supone el 50%, pues eso hay que revisarlo, ¿no? Y luego habrá que revisar, como vamos a tener un plan plurianual de financiación que esperamos que tenga unos indicadores más claros, pues a lo mejor tenemos que decidir si nos alineamos, ¿no? Y luego hay otra conclusión que no está en ningún sitio, pero creo que es relevante. La primera la he dicho antes, que es que tenemos que mejorar la calidad de los datos para poder hacer resúmenes de estos mejor. Y la otra es que el 50% de la plantilla, y por eso he puesto esta slide en blanco, el 50% de la plantilla de esta casa no tiene indicador de actividad. Y eso puede estar generando problemas en la gestión, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sabemos de indicadores, pues yo creo que es un tema que tendríamos que pensar cómo podemos trabajar, ¿no? O sea, este tema. Porque, cuando hemos discutido sobre el tema del teletrabajo, siempre ha quedado muy claro, los profesores teletrabajan, ya es que nosotros nos miden hasta cada vez que estornudamos, ¿no? Y a lo mejor, para poder tener un buen programa de teletrabajo hay que tener mecanismos de medición más exactos. Y esto es lo que he puesto en el blanco. Pues muchas gracias, vicerrector. Quedan 2 puntos del informe. Uno, que me he saltado yo en mi lista, que era, informaros, sabéis que hay, pues han habido masivos, etcétera, sobre una reivindicación salarial que hay por una parte del personal informático. Propusimos un calendario de negociación y, ya ha habido una reunión y vamos a estar pendientes a ver qué sale de esa mesa y de lo que salga de esa mesa, que tiene que venir al Consejo de Gobierno, pero en cualquier caso se informará cuando se pueda informar. Y luego el otro tema es que la vicerrectora de Organización de Estudios, Calidad, Acreditación y Lenguas nos quería comentar una aclaración sobre algo que ha salido en anteriores consejos de Gobierno. Vale, a ti. Un miembro de este Consejo de Gobierno, de don Jorge Curiel, pues se realizaron una serie de actuaciones en el centro adscrito a EDEM con 2 objetivos. Aquí lo he establecido el resumen en 2 partes. Una primera parte, la revisión y actualización de precios por uso de laboratorios. Y, por otra parte, pues vengo a informar también sobre aquellas actividades que se han puesto en marcha dentro del programa de generación de sinergias UPV-EDEM. En primer lugar, y por lo que respecta a la actualización de precios según la evolución del IPC desde el curso 2014-2015, se realizó un análisis de la evolución del IPC y cómo afecta a la variación del coste por hora de laboratorios y de técnicos, actualizando estos valores, y en estos momentos, pues a partir de este curso, el precio por uso de laboratorios de la universidad para el curso, como digo, es 22-23, se establece en 122,75 euros, lo que supone 10,25 euros más por hora, y la hora de técnico de laboratorio en 35, 5 euros más por hora, actualizando así, como decía, los valores según el IPC. Además, se ha revisado lo que se ha facturado al centro adscrito EDEM desde el curso 2014-2015 y aplicando esa variación en función del IPC, pues resulta a las facturas emitidas resulta una cantidad favorable a la universidad, positiva de 4.962,78 euros. Ya se ha procedido a emitir la factura, que una vez llegue ese dinero a la universidad se repartirá proporcionalmente según el uso a los laboratorios y centros durante ese tiempo. Bien, pues es la respuesta a la consulta de Jorge, y por otra parte, pues sí que me gustaría explicar qué se está haciendo con el centro EDEM, como decía, para generar esas sinergias.
Los antecedentes es que este equipo de gobierno tomó posesión en junio de 2021. En julio de 2021, es decir, un mes después, se realizó la primera reunión de la comisión mixta y ya en esa comisión mixta de seguimiento se puso de manifiesto por parte de la universidad el interés en promover actuaciones en beneficio mutuo. Las acciones desarrolladas pues se están concretando a partir de la comisión mixta celebrada este mes de julio del año 2022, en el que se ha constituido un grupo de trabajo con el objeto de establecer ese programa de actuaciones. En ese grupo de trabajo, además de la coordinadora del centro, también participan personal técnico del Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente y se está desarrollando el programa UPV-EDEM Sinergias. Pues para hacer partícipe al Consejo de Gobierno sobre alguna de las actuaciones que se está desarrollando en ese programa, por ejemplo, la participación de alumnos de la universidad en la Feria de Empleo EDEM. Mañana, el 11 de noviembre, se realiza una feria de empleo dirigida a los estudiantes del centro adscrito. Se ha cursado invitación a 10 estudiantes de los grados de AD Teleco y AD Informática para que puedan participar en el evento como experiencia piloto y, bueno, veremos a ver los resultados y a partir de ahí se analizará y se desarrollarán pues actuaciones centradas en ese análisis. Por otra parte, en el plan de retos, estudiantes de la universidad participarán en distintos retos que se lancen desde EDEM. El primero de ellos será el 2 de febrero de 2023, un datatón con Capgemini y Google Cloud. Se ofrecerá a la UPV tantas plazas como Grupo Saya con el objetivo de que un estudiante de la UPV participe en cada grupo de trabajo. También se está trabajando para que se redirijan a la universidad aquellas ofertas de empleo que llegan a EDEM, que como sabéis tiene un gran entramado profesional alrededor y cuyo perfil no se ofrezca en el centro. Además, se está estudiando la posibilidad de realizar investigaciones o acciones de transferencia de conocimiento con Mercadona y empresas del entorno. Por otra parte, se establecen contactos con empresas o se analiza y se estudia la posibilidad de establecer esos contactos con empresas del entorno EDEM y, en el caso de que haya interés, informar sobre los programas de doctorados industriales. Y está en análisis, en estudio, la creación de una cátedra UPV-EDEM sobre logística, que por supuesto ahí mi compañera, la vicerrectora Lola Salvador, cogerá las riendas y al final de ese grupo de trabajo pues sale adelante esta acción. Y bueno, pues eso es todo. Rector, muchas gracias. Pues muchas gracias, vicerrectora. Y con esto pues ya vamos a cerrar el punto de informe del rector.